misericordioso con nosotros, de tal modo, Señor, que esa gracia y esa misericordia es la que nos sostiene. Gracias te damos, Señor, porque esa bondad que sostiene nuestra vida nos ayuda a ver más allá de nuestras debilidades. Nos ayuda, Señor, a ver más allá de nuestras limitaciones, las cuales muy fácilmente nos frustrarían. Pero como esa bondad tan maravillosa nos sostiene, nos permites ver, Señor, tu misericordia, tu poder, nos permites ver tu amor que es eterno. Y yo te pido, Señor, que tu palabra nos muestre ese amor esta noche también. Como siempre tú lo haces tan efectivamente, tan hermosamente, tan amorosamente. Tú lo haces en amarnos, Señor. Yo te quiero pedir, pues, por favor, que tu palabra consuele al que está triste, Señor. Fortalezca al que se siente débil. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que anime, que aliente a aquel, Señor, que se siente desanimado, que ya no le alcanzan sus fuerzas. Trae pues el consuelo a tu pueblo a través de tu palabra, la instrucción que nos da vida, que nos ayuda en todo tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Me pongo en tus manos y en tu misericordia para darle a ese pueblo bendito tuyo, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es orar. Aleluya. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Quiero aprovechar al máximo el tiempo que me resta para hablarle un tema que he estado, pues, créame, tengo bastantes días, o mejor dicho, estos días, desde el domingo en la tarde, de estar muy inquieto con esto, que prácticamente, yo creo que le había ofrecido continuar con el tema de los facilitadores del galardón, ¿verdad? Me va a perdonar, pero quiero obedecer al Espíritu Santo. No que este otro tema no fuese importante, pero lo vamos a volver a tocar, ¿verdad? Al fin y al cabo, esperamos Dios nos dé la vida todavía, ¿verdad? Dice amén. Usted viene a oír palabra. Pero es que el domingo en la tarde tuve una experiencia hermosa en compartir un tema con el pueblo al que fui a visitar allá en San Pedro, Zacatepeques. El Señor me hablaba a mí, pues, en lo particular, y tal vez eso es lo que más hermoso lo hizo. Tal vez para mí, pues, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo recibiría su bendición. Al día lunes estaba con los hermanos de liderazgo de la iglesia en el discipulado pastoral y les hablaba nuevamente. Es un tema que yo le llamé hace un tiempo la victoria final de la iglesia, donde les explicaba que hay algunas evidencias del acercamiento, venida, llegada del reino. Algunas versiones dice cuando el reino sea venido con poder, que hay varias señales de esto, hay varias. Una es la señal de la higuera, ya la hemos explicado, pero me llama demasiado la atención que una señal del acercamiento del reino es que digo, yo la puse como señal, pero es un texto que hace ver hasta qué momento o a partir de qué momento el Señor empieza a reinar. Y entonces yo lo veo como señal por la siguiente razón, porque este texto dice el Señor debe reinar hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Y entonces les explicaba que hay varios enemigos que tienen que ser vencidos. Siendo la muerte el último, quiere decir que los enemigos anteriores dieron lugar a que la muerte se quedase sola. Ahorita le digo por qué le menciono eso. Es decir, le decía a los hermanos, la muerte se queda sin compinches. Porque al vencer a los otros enemigos,
entonces ya no tiene aliados. Amén. Y entonces eso hace que la muerte va a ser vencida sin lugar a dudas de una forma muy fácil, sencilla. Bueno, para Dios no hay rival, ¿verdad? Para Dios no hay enemigo fuerte, ¿verdad? Para Él no. Para nosotros es que la vemos color de hormiga, ¿verdad? Y entonces nos preocupamos. Los enemigos para nosotros son fuertes, pero para el que está con nosotros es más poderoso, más grande que el que está contra nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Aunque no veo que se gocen todos, pero es una verdad bien importante para usted, hermano, para su vida. Y entonces yo veo que tienen que ir siendo vencidos varios enemigos que va a dejar sin efecto el poder de la muerte. Porque es bien importante entender que la Biblia dice de que la muerte tiene un aguijón y que este aguijón es el pecado. Y el poder del pecado, la ley, dice. Fíjense que esas dos cosas son muy importantes a entenderlas. Pero importante resaltar, por favor, quiero hacerle resaltar el hecho de que entonces la muerte tiene un aguijón que es el pecado, y yo entiendo que el pecado tiene algún poder también, es decir, algo a través de lo cual se potencializa. Y entonces yo le mencionaba a los hermanos que un ministro le decía a una ocasión, o predicando, decía a una ocasión algo que mi apóstol oyó y nos lo compartía a nosotros. Este ministro decía: no hay buen diablo sin una buena carne. Yo sé que no me pida el versículo, pero seguro que lo hay. Seguro que lo hay. También como cuando dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y algunos hermanos dicen, por eso es el león lo que come es carne, y entonces por eso es de que a los carnales se los lleva, o mejor dicho, se los come el diablo, ¿verdad? Iba a decir una frase que no se oye muy bien entre nosotros, pero amén, me voy a entender. Hace poco alguien me enseñó una fotografía ahí de Daniel entre los leones, y que Daniel está así tranquilo y los leones así echaditos como fueran gatitos. Y decía: a Daniel no se lo devoraron los leones porque no tenía carne, o porque no tenía olor a carne, creo que decía. Y entonces, y eso me hace pensar que de veras, hermano, mire, el pecado pierde potencia, o pierde cancha, pues pierde terreno de acción, campo de acción, donde no hay carnalidad. Y por eso nosotros necesitamos la intervención de Dios para menguar, o hacer menguar nuestra carne. Amén, hermanos. Y entonces les decía pues que el acercamiento del reino se deja ver conforme vemos que la venida del Señor está cerca. Dice por ejemplo la Biblia que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Fíjense qué cosa tan tremenda. El juicio que Dios trae tanto a vivos como a muertos es por medio de su manifestación y de su reino. Ahora, podríamos decir que el reino de Dios eterno se va a dar hasta después del milenio. Y bueno, no podríamos decir, así es. Sin embargo, yo le he estado explicando que en su manifestación, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y los vivientes sean transformados y arrebatados, en ellos ya no va a tener poder la muerte. Y si Él va a reinar, o debe reinar, hasta poner a todos sus enemigos tras sus pies, y el último enemigo es la muerte, entonces ¿qué impide que el Señor reine a aquellos, o gobierne a aquellos sobre los cuales sobrevida fue la muerte en victoria? Es decir, estoy hablando de los arrebatados. Entonces, para los arrebatados el reino empieza ahí. Y por eso es que ahí hay de alguna forma una especie de juicio. Bueno, nosotros tenemos que pasar por varios tribunales de juicio, entre ellos el tribunal del Espíritu, y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero eso es otra cosa. El asunto es, hermano, que entonces cuando los muertos en Cristo sean resucitados y los vivientes transformados, la muerte será absorbida en victoria. Y entonces, si debe reinar el Señor hasta que la muerte sea vencida,
junto con todos los enemigos anteriores. Entonces sobre ellos empieza a reinar el Señor. Y por eso es que yo veo esto como una señal del acercamiento del reino. De que los enemigos sean vencidos, es una señal. Los enemigos hasta llevar al vencimiento del último o la abolición del último, que es la muerte, porque la Biblia así dice: el último enemigo a abolir es la muerte. ¿Sabe por qué? Aclaro, porque yo creo que la muerte ya fue vencida. Hace 2000 años fue vencida, pero todavía no está abolida. Amén, hermano. Aleluya. Bueno, entonces pero todo el entorno de lo que le estoy haciendo ver acá, y que usted tiene que tomármelo muy, muy en serio, hombre, muy en serio esto que estamos hablando. El entorno de esto que le estoy haciendo ver es que la carne entonces tiene que menguar, tiene que ser menguada, tiene que ser aplacada completamente. Y entonces yo veo que hay un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando yo leo pues acá en el texto que usted tiene ya ahí en pantalla de Hechos 2:17, sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Voy a dejar ahí la lectura, pero ahí está el verso entero si usted lo quiere leer. Pero lo que yo quiero hacerle ver es por qué dice sobre toda carne. Yo sé que eso puede tener muchas interpretaciones bellas, importantes, porque, hermano, todos los seres humanos tenemos carne. Y entonces lo que tenemos nosotros que pensar es que, bueno, y entonces hasta sobre el inconverso. Bueno, la Biblia dice que Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Y el Espíritu Santo, yo le he demostrado a usted que es un derramamiento, es una lluvia. Pero el asunto es que algunos son un vaso boca arriba que reciben el beneficio del Espíritu, y otros son vasos boca abajo que están hacia el mundo y no reciben de la lluvia del Espíritu Santo, y por eso no les trae ningún efecto. Pero en otras palabras, el Espíritu es derramado sobre todo. Pero yo he estado hablándole otra cosa ahorita, aparte de esto tan hermoso que le acabo de recordar, que se ha dicho otras veces. Pero hermano, mire, a mí me impacta el hecho de que sea derramado sobre la carne. No sé, pues como que un día se encendió una luz nueva leyendo yo este versículo. Dicho sea de paso, por eso usted nunca diga, eso ya lo leí, porque Dios siempre le quiere hablar en el mismo verso. Y tal vez, hermano, ya le he hablado hasta 20,000 veces y todavía tiene más que decirle. Entonces un día yo estaba leyendo y el Señor me prendía la luz sobre el verso. Es más, que por eso hasta se lo puse en letra roja ahí, porque no pude ponerle luz, porque eso fue lo que me pasó en ese momento. Y el Señor me decía, mira, yo quiero derramar mi espíritu sobre tu carne. Y cuando me dijo así, yo dije, por alguna razón ha de ser. Y cuando me dijo carne, y yo pensé en todas aquellas cosas de las que humanamente un cristiano que ama a Dios se cansa. Porque usted ya se cansó de su carne, ¿verdad? Digo yo. Estamos hablando de carne, no solo la piel, ¿verdad? El cuerpo, el ser, sino estamos hablando de esa parte débil del ser, porque la Biblia dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, algo le tiene que suceder a la carne cuando el espíritu es derramado en él. Amén, hermano. Ahora bien, tengo algo en mi corazón que tengo que explicarle antes de darle el título del tema, aunque me avanza el tiempo, pero aquí lo estoy viendo. Pero es lo siguiente, mire, es tremendo el hecho de pensar que Dios está ampliándonos la idea de ese derramamiento del Espíritu, porque el texto que le estoy leyendo acá de Hechos, 2 versículos adelante, o como 3 versículos adelante, se puede decir que concluye una parte de un mensaje extraordinario que está en Joel. ¿Sí? Que es impresionante, porque concluye diciendo que el sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. ¿Sí? Y entonces hemos explicado que ya no quiero detenerme demasiado en eso, porque lo he estado haciendo mucho, pero hemos explicado que es la tétrada.
Entonces, lo que trato de decirle para ya no detenernos demasiado en eso, es que aquí dice los últimos días. Y yo sí creo que con esta tétrada y muchas otras señales, pero esta tétrada se volvió centro de señales ahorita, hermano. Porque dice que eso sucederá antes del día grande y terrible. Y usted y yo ya sabemos que el día grande y terrible es la tribulación. Y que el Señor va a reinar sobre los que la muerte sea absorbida en victoria, que sean los arrebatados. Los que se quedan en la tribulación es porque no vencieron a los enemigos anteriores y por eso no le pudo ser vencido el último enemigo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tenían que venir siendo eliminados los enemigos anteriores para que el último enemigo a vencer ya sea, hermano, lo toman del pelo. Bueno, creo que ni pelo tiene la calaca, dicen, ¿verdad? Pero lo que yo quiero hacerle ver es que la van a vencer fácil al dejarla, hermano, sin aliados. Entre ellos, la carne es un aliado de la muerte. El pecado es un aliado de la muerte. Esos son enemigos que en nosotros tienen que ser muertos. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo en una ocasión, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él estaba hablando anteriormente a ese verso, él estaba hablando de las leyes del pecado en sus miembros, en su carne. Entonces cuando habla de carne, habla de pecado, habla de muerte también. Entonces la muerte tiene actividad donde la carne está muy viva. Bueno, vamos bien hasta ahí en lo que quiero dejarle de la idea. Entonces yo veo de que este derramamiento es indispensable antes del fin. Antes de que la iglesia, para que la iglesia tenga su victoria final. La iglesia, pues, yo estoy refiriéndome a la iglesia arrebatable. Para que la iglesia arrebatable tenga su victoria final, necesita un derramamiento del Espíritu Santo sobre su carne. Y algo le va a pasar a esa carne, hombre. Perdóneme mi insistencia, hermano. Yo no sé si ya lo aburrí con eso. Pero es que yo que no salgo de la impresión con esto, hombre. Mire, yo digo, esto es algo que Dios nos está hablando para que nos apercibamos espiritualmente. Ya. A mí me urge, le decía a los hermanos de San Pedro, a mí me urge este derramamiento del Espíritu sobre mi carne. Que no me vengo a parar aquí enfrente de usted diciéndole, y yo ya no necesito eso, y yo ya solo alitas necesito para irme. Si no me he ido es por usted. Esa sería carnalidad, hermano, y no está bien. Hermano, yo necesito el derramamiento del Espíritu en esta carne que es débil. Y por eso es que usted y yo tenemos que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y aquel que no ha sido bautizado en Espíritu Santo, perdóneme por el amor de Dios, hermano. ¿Qué hace, hombre? Tan cruzado de brazos. Pídalo, llórelo, suplíquelo. Hermano, búsquelo como busca el oro y la plata, como busca su salario. Búsquelo de mañana, desvélese por encontrarlo. Anhélelo con todas las fuerzas de su corazón. Porque, hermano, perdóneme, pero ni usted, ni yo, ni nadie puede vencer los deseos pecaminosos de la carne sin la bendita ayuda sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos puede dar la victoria sobre las pasiones. Mire, después de haberle dicho esto, ya lo comprometí y ya lo metí en un lío. Porque si no lo anhela después de haberle dicho esto, el mensaje que está lanzando es que no le interesa mermar los deseos de la carne, sino que está muy cómodo con sus pasiones. Pero si me entendió el mensaje que le estoy dando, yo creo que usted no debería de dormir hoy en la noche diciéndole: Señor, yo quiero ser bautizado. Yo necesito ser bautizado, por favor, ayúdame. Porque la pasión de mi carne está muy fuerte. Pero si así con las mismas que entró sale. Entonces, después de haberle dicho esto, perdóneme pues, pero si con las mismas sale, hermano. Entonces,
está muy cómodo con sus pasiones. Ya me estoy yendo por otro lado. No, fíjese que no. Ahí va a ver por qué no. Pero es que yo quiero llegar a algo. Entonces, mire pues, yo veo que el derramamiento final en los últimos días, que coinciden con la tetra, y es digo así, pues ahí no va a encontrar usted la palabra tetra, pero usted ya sabe muy bien que 4 lunas sangrientas es una tetra, alrededor de varios eclipses solares que hay ahorita en este tiempo, hombre. No sé si usted lo investigó, no sé si usted ya vio alguna de las lunas sangrientas de las 2 que ya pasaron. ¿Alguien la vio? ¿Nadie? En la prensa, en los medios. Ah, va, está bueno, está bien, se vale también. Pero déjeme decirle que ya faltan solo 2. Yo no sé, hermano, en serio. Pero ¿por qué insisten? Porque, hermano, mire, si yo no le insisto, y de veras, después de septiembre del otro año, que pase la última luna, empieza la tribulación, usted se va a enojar conmigo. Pero hermano, si no es así, tranquilo. ¿Qué pierde si no es así? Lo que sí sé es que no faltaría mucho, pero usted no pierde nada. Si todavía no es el arrebatamiento, acuérdese lo que le he explicado, que nos ha dicho nuestro apóstol también. Yo le he explicado que si yo le digo que hay arrebatamiento y no hay, ¿qué le afecta a usted? Hermano, analícelo bien, no le afecta en nada. Pero si yo le digo que no hay arrebatamiento y sí hay, ¿qué le afecta? Le aseguro que si eso es así y se queda, me buscan para lincharme. Porque yo sí haría eso con el que me hubiese enseñado así. ¿Qué diría? Pero es que, ¿por qué me dijiste que no había? Yo creí. Mi siervo me engañó. Como nos ha enseñado nuestro apóstol y que dice la Biblia, pues. Yo no quiero que usted diga, mi siervo, bueno, en primer lugar, ese es otro tema, me voy a meter a otro lío. Pero el asunto es que, hermano, mire, no podemos sin el Espíritu Santo. Entonces en estos días yo he estado muy meditabundo en ello desde que el Señor me empezó a hablar de un tema relacionado con este derramamiento del Espíritu Santo. Hace unos meses, yo no sé si fue el año pasado o fue en este año, cuando yo empecé a hablarle de un tema que le llamé la demostración del Espíritu Santo. Pero para explicarle yo ese tema, a usted le tuve que decir que hay algo más, que hay otra cosa que es lo que hemos estado acostumbrados a leer y a hablar en la Biblia, que es este versículo. Mire, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Mire, ¿cómo dice aquí? Aquí dice manifestación. Pero este otro versículo que usted va a ver en pantalla rápidamente dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Entonces yo encontré que hay diferencia entre manifestación y demostración. No es lo mismo tener una manifestación del Espíritu que tener una demostración del Espíritu. Mire, bueno, yo sé que alguien me puede salir con el diccionario y va a encontrar algún parecido, me va a decir, es lo mismo. No, pero yo no estoy hablando del diccionario, no le vengo a predicar el diccionario. Yo le vengo a hablar doctrina y lo que la Biblia dice al respecto. Entonces, fíjese bien una cosa, es explicar estas dos situaciones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Nos va a ayudar a entender algunas cosas que a veces no entendemos, tanto que usted le aseguro que usted va a salir diciendo, ahora entiendo. Le voy a decir por qué. Hay gente que le pregunta a uno, el ministro, le pregunta, mire, pero yo no entiendo usted, yo no entiendo por qué. Por ejemplo, yo oigo profetizar a alguien y qué bonito, pero qué bonito. Profetiza, pero qué feo vive. Yo no entiendo cómo eso puede pasar, eso será falso, será verdad. Mire, tranquilo, cuando profetiza lo que tiene es una manifestación del Espíritu. Según el texto anterior que le leí, la manifestación del Espíritu son los dones. Es que no le leí todo, si usted sigue leyendo ahí, son los dones.
Muchos dicen que son 9, pero hemos demostrado que son 19. Hay 19 dones. Los dones son manifestación del Espíritu. Y yo diría que esa es una de las primeras cosas que le pasa al que recibe el Espíritu Santo. Es lo primero. Por ejemplo, Pablo, cuando impuso manos a ciertos discípulos de alguien que no tenían el bautismo del Espíritu Santo, oró por ellos y dice la Biblia, recibieron el Espíritu Santo y Pablo oyó que hablaron lenguas. Y las lenguas son una manifestación del Espíritu, es un don. Amén. Entonces Pablo se fue tranquilo diciendo, muy bien, ya fueron bautizados porque tuvieron una demostración. Perdón. Mire qué estoy haciendo, pero eso quiere decir que me está poniendo muy buena atención. ¿Tuvieron una qué? Manifestación. Y se fue tranquilo Pablo. Pero ahora falta que conforme esa persona siga llenándose y que el Espíritu Santo va definitivamente, que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y que es maravilloso el Espíritu Santo, va a causar algo en la vida de ese hombre o de esa mujer, y entonces ya no va a tener solo manifestaciones de espíritu, ya no va solo a profetizar o a hablar en lenguas o a tener don de ciencia o don de discernimiento y otros dones extraordinarios que hay hermosos, sino que va a empezar a tener demostración del Espíritu. ¿Y cómo me explica usted lo que es la demostración del Espíritu? Le voy a decir uno. La Biblia dice que a través del derramamiento del Espíritu Santo nos fue derramado su amor en nuestros corazones. Pero el texto dice claramente, si me ayudas buscándolo, el texto dice claramente el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. A través de eso, Él derramó su amor sobre nosotros. Entonces, cuando yo leo que a través del derramamiento del Espíritu derramó su amor, yo me encuentro con otro texto, por ejemplo, que dice, si yo veo a mi hermano en una necesidad y solo oro por él y no lo ayudo, ¿cómo puedo decir que el amor de Dios está morando en mí? Si lo tenés ahí, el primero que mencioné. Romanos 5:5 dice, a ver, léelo. La esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, hermano, ¿cómo nos fue dado el amor? Por medio del Espíritu Santo. Y si yo no tengo una demostración de amor, entonces no tengo demostración de espíritu. Ese tema yo lo hablé hace unos meses. Quizá lo correcto debió haber sido hoy repetírselo. Pero no tenga pena, otro culto mañana nos reunimos y se lo digo. Pero el asunto es que a lo que yo quiero llegar es que hay varias demostraciones de espíritu. Por ejemplo, dice gozo en medio de tribulación, es una demostración del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que a los que andan conforme al Espíritu Santo ninguna condenación hay en él. Porque también dice la Biblia que bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque como tiene Espíritu Santo, no toma decisiones que lo condenan. Y esa es una demostración de espíritu. Lo estoy diciendo bien rápido, no sé si voy muy acelerado, hermano, pero como ya son cosas que hemos hablado, solo las estoy repitiendo para tener clara la diferencia entre manifestación y demostración. Pero el punto más fuerte es el del amor. La demostración más extraordinaria, bueno, todas son tremendas, hermano. Yo tengo como unas 8 versos que hablan de demostración del Espíritu Santo. 19 dones, 8 demostraciones llevo hasta ahorita. Yo creo que han de haber más. Solo con la demostración de amor, ya es bastante, hermano. Entonces ahí está la razón por la que entonces alguien se pregunta, pero ¿y este por qué profetiza tan bonito? ¿Cómo predica de bien? ¿Cómo cuando exhorta? ¿Cómo exhorta? ¿Qué dones tan hermosos los que tiene? Pero ¿cómo vive? ¿Cómo habla de feo? ¿Cómo actúa? ¿Por qué? Todavía le falta más tener la comunión con el Espíritu Santo. Le falta todavía más. La primer llenura le trajo dones, le trajo manifestaciones, pero entre más se da a este derramamiento hermoso del Espíritu Santo de los últimos días, mientras más se da, más demostraciones de Espíritu va a tener. Perdón, ¿me estoy dando a entender? Entonces yo hasta ahora yo le llevaba dos situaciones o evidencias del derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Una,
manifestación. ¿Sí? 2, demostración. Pero ahora le tengo una más que ya le he estado hablando. Y ahora a esta yo le voy a llamar, no me pida versículo para darle el título del nombre que le doy, pero está muy fácilmente entendible. A este yo le voy a llamar efecto del Espíritu Santo. Mire, ves, manifestación, demostración y efecto. ¿Cuál es el efecto? Es lo que hemos estado hablando. Le voy a leer el verso que voy a utilizar de base para decirle esto. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A esto yo le llamo efecto. Porque ya no solo tuvo manifestación, ya no solo tuvo demostración de conducta, sino que ahora hay efectos sobre su carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y la carne que absorbe, que recibe el espíritu, tiene que haber efectos en esa carne, hermano. Por ejemplo, en esta carne lo que sucede, según Romanos 8:13, aquí lo que sucede en la carne es que se mueren las obras. El espíritu, las obras de la carne no soportan el derramamiento del Espíritu Santo. Las obras de la carne se empiezan a morir, hermanos, se empiezan a caer. Entonces, a ver, ¿sí me dio a entender las 3 evidencias del derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona? ¿Cuáles son? Manifestación, demostración y efecto. Si quiere, completémoslo. Efecto sobre la carne. Esos efectos los estuve predicando el día lunes aquí. Consigo el material. Aquí estuvimos hablando de eso, porque ese tema ya lo había dado yo. Pero lo traté de darle un resumen y le di como 8 efectos. Por cierto que 8 me salieron efectos y 8 demostraciones. Curioso. Pero otro día lo estudiamos bien. No tenga pena. Un día de estos vamos a hacer el resumen de todos. ¿Y por qué no hoy, pastor? Porque le quiero hablar de otra cosa. Esto solo es introducción del tema. Porque entonces yo leo, mire, pues yo leo acá que este es un efecto. Perdón. Ayúdeme a interpretar, pues. ¿No le parece que donde el Espíritu Santo se mueve, genera algo? Y si cae sobre la carne, ¿no cree usted que es un efecto que haga morir las obras de la carne? Por eso lo decidí llamar así, efecto del Espíritu Santo sobre la carne. ¿Qué hace aquí? Hace morir las obras de la carne. Pero esto sucedió como consecuencia de otra cosa que hizo el Espíritu Santo sobre la carne también. Y que lo dice el verso 8. 8, no sé si es el 8, pero es el verso anterior. Entonces miren pantalla, yo lo puse así como retrocediendo. Es el verso, esto como que se duerme un ratito. ¿Despertados? Ahí está, miren, se despertó. 8:5. En el 8:5 dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Obviamente está diciendo, en las cosas del Espíritu piensan. Amén. Esto lo hablábamos el lunes, pero ahorita lo voy a decir por qué se lo estoy repitiendo. Porque entonces yo entiendo que para que se haga morir las obras de la carne, primero tienen que cambiarse los pensamientos. Pero eso también lo hace el Espíritu Santo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí ya sale otro tema bien hermoso que tengo pendiente de hablárselo. ¿Cuáles son? No, las cosas de la carne, eso no está difícil de entender cuáles son. Pero ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Y esas son las que más nos deberían de interesar. Es decir, ¿cuál es el efecto del Espíritu Santo sobre la carne? Hacer morir las obras. 1, pero como consecuencia de otro efecto. Y el otro efecto es que me cambió mis pensamientos. Ese es un efecto del Espíritu sobre mi carne. Que ya no pienso en las cosas de la carne. O sea, me mata los pensamientos de la carne primero. Primero mata los pensamientos de la carne, el Espíritu, y después mata las obras. Si mata los pensamientos, las obras se van a hacer suaves. Hay un texto en Proverbios que dice, como piensa el muchacho, así es él, dice. ¿Tú te acordás dónde está?
buscarlo en Reina Valera del 60 y después en una paráfrasis, porque en las paráfrasis dice interesante también, pero póngame atención a esto que le digo. Solo pregunto, ¿vamos bien? ¿No siente que vamos en maratón? ¿No? Porque si siente, pues no le voy a bajar, no tiene que agarrar el ritmo. Tome aire y sigámosle pues. ¿Cuántos dicen amén esta noche bendecida, que el Señor está aquí? Hermanos, y solo su palabra nos bendice, hombre. Mire pues, entonces, lo que el hermano me encuentra el versículo, solo esperamos que sea antes que termine el servicio. Es bien interesante entender que cuando el Espíritu Santo se derrama en mi carne, empieza a matar los pensamientos carnales. Mi hermano, ¿no le parece a usted eso algo hermoso? ¿Cuántos aman a Dios? Pero perdón, ¿cuántos están enamorados de Dios? Como consecuencia, ¿cuántos están hastiados de los malos pensamientos? O sea que le atacan malos pensamientos. Tranquilo, no lo acusé. El hecho de que le haya llegado el pensamiento no quiere decir que ya lo hizo, pero el asunto es de que, hermano, por eso le voy a leer un versículo que me falta todavía, hombre, que está bien bueno al respecto. Ya me encontró aquel, el texto, creo yo, o cree él, no sé. Enciéndanle ahí, hermanos. Pero dice en Proverbios 20:11, aún por sus hechos se da a conocer un muchacho si su conducta es pura y recta. ¿No es eso? No, ese no es. Es uno donde dice, conforme es el pensamiento del muchacho, tal es él, así es él. O sea, los pensamientos generan obras, es lo que yo trato de decir. Pero mire, verdad, tal vez no hay necesidad de ponerle pie de imprenta a esto, pero porque es así. Tengo su atención, ¿verdad? Eso es así. Tal el pensamiento, tal las obras. Las obras nacen en la mente primero, pues. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Va, entonces dejémoslo ahí. O ya encontraste otro. Es Proverbios 23:7, pero dice en la Reina Valera del 60, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahí está. ¿Sí? Tal es su pensamiento, tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. ¿Estamos bien? Yo le aseguro que consultamos algunas versiones y lo va a relacionar con obras, pero de eso está hablando. Va. Muy bien. Entonces, si el Espíritu Santo se derrama en nuestra carne, primero mata los pensamientos de la carne. Al ir matando los pensamientos de la carne, va a matar las obras de la carne. Entonces está bonito eso. A mí me interesa. ¿A cuánto les interesa? ¿Cuántos ya se cansaron de los malos pensamientos? Qué rico es esto, hermano. Yo cuando leo, ahora cada vez que leo, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es poesía para mí, hermano. Eso es una canción de esperanza para mí, hermano. Eso me levanta el ánimo, hermano. Eso me da gozo. Yo digo, ay, sí, yo quiero ese derramamiento sobre mi carne. Que lo primero que haga es que mate mis pensamientos carnales y entonces me lleve a otra dimensión de pensar en las cosas del Espíritu, y como consecuencia me va a matar las obras de la carne. Ambos puntos están en el mismo capítulo 8. Amén. Ahora, hablando de los pensamientos y de la carne, mire este versículo. Efesios 2:3. Se lo leo específicamente en la Biblia de las Américas. Búscame la Reina Valera del 60, cualquiera de los hermanos. Búsqueme la Reina Valera del 60. Yo le voy a leer el 2:3 en la Biblia de las Américas. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Oiga, por favor, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. En la Reina Valera del 60. Si quieren no me lo lean por el tiempo que tengo, pero solo confírmenme lo que estoy diciendo. En la Reina Valera dice no haciendo los deseos de la carne y los pensamientos, no cumpliendo. Antes nosotros hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí dice de la carne y de la mente.
¿Sí? Pero ¿qué es una de las cosas que mata el Espíritu Santo en nuestra carne? Los pensamientos de la carne. Pero lo que me llamó mucho la atención es que vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vaya, eso es donde quiero que ponga mucho su atención, porque a esto quiero llegar. Entonces yo entiendo que definitivamente el Espíritu Santo, uno de los efectos del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi carne, va a hacer cambiarme, hermano, mis pensamientos y mis obras, y se va a notar a través de las cosas que me satisfacen. Porque según tu deseo, eso buscas. Aquí está hablando de deseos, ¿o no? Bueno, pues, entonces yo le puse por título a este tema, después de como media hora de estar hablando, ¿ah? O más, ¿verdad? Déjeme ver. Ahí está. Bueno, ¿cómo le puse el tema? Efecto del Espíritu en los deseos. Entonces, una de las cosas que tiene que pasar en este derramamiento del Espíritu es que cause un efecto sobre tus deseos. Es decir, dime qué deseas y te diré quién eres, si carnal o espiritual. Ay, hermano, ¿dicen amén o no? Entonces, mire, pues, tengo que apresurarme, el tiempo se me está terminando. Todavía me alcanza. Este es otro que usé para hablar de los efectos del Espíritu Santo sobre la carne. Gálatas 5:16. Aquí están dos versiones, Valera del 60 y Biblia de las Américas. En este Gálatas 5:16 expliqué otro efecto de la carne que es, del Espíritu sobre la carne, que es cambiar nuestras satisfacciones. Amén. Haremos ya solo los deseos. Entonces dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, dice la 60, la concupiscencia de la carne. Pero las Américas dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Me gusta hacer la comparación siempre que le hablo de esto. Me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo decir satisfagáis que satisfaréis. No satisfagáis es una orden. No satisfaréis es un resultado. O sea, la llenura del Espíritu Santo sobre su vida le va a quitar la satisfacción sobre la carne. Se la va a quitar. Así cuando usted sienta, hermano, uno de los efectos del Espíritu Santo de su vida es que le va a quitar la satisfacción. Usted mismo ya no va a encontrar satisfacción ni deleite. Satisfacción y deleite están muy relacionados. Están muy relacionados. Yo por aquí me investigando, tanto, principalmente en la Biblia y a veces en diccionario, algunos conceptos, me saqué este concepto de varios pensamientos, pensamientos de varias personas. Mire, pues satisfacción es el cumplimiento del deseo. Básicamente esa es satisfacción, cumplimiento del deseo. Amén. Es decir, darle gusto. Entonces, esto ya lo agregaba yo acá. Entonces, cuando el deseo es de la carne, dicha satisfacción es una sensualidad. ¿Qué es sensualidad? Sensualidad es un deleite de los sentidos. Es darle gusto a los sentidos. Eso es sensualidad. Por eso es que yo le digo que la satisfacción está íntimamente ligada con el deleite. Pero no es muy difícil entenderlo, ¿ah? Cuando usted se siente satisfecho, usted se deleita. ¿O no? A usted le dan su buen plato de caquic, bien hecho. ¿Se lo deleita o no se lo deleita? Y cuando termina, ¿cómo termina? Aparte de panzón. ¿Cómo termina? Hasta chupándose los dedos. Satisfecho. Satisfecho por algo que le causó deleite. Entonces, hermano, cuidado con los deleites. Porque entonces ya me fui un poco más atrás. Porque yo le estoy diciendo que el efecto del Espíritu Santo sobre la carne
es que le cambia su satisfacción. Pero le cambió su satisfacción porque le tuvo que haber cambiado su deleite. El deleite lo lleva a satisfacción. No os satisfaréis, ese es el efecto. No os satisfaréis. ¿Pero por qué no satisfaréis? Porque te cambió los deleites. Eso es lo que a mí me tiene, hermano, impresionado. Yo digo, Espíritu Santo, derrámate en mí, cámbiame mis deleites. Tantas cosas que uno se deleita, hermano, en esta tierra, hombre. Entonces hablemos de ese cambio de deleites, ¿le parece? Tengo todavía unos minutos para hacerlo. Todavía, gracias a Dios. Entonces yo aquí apunté algunos, los que me dé tiempo a hablarles, no hay problema. Número 1, segunda de Pedro 2:13. Ahorita lo estoy hablando de un cambio de deleites. ¿Estamos? Segunda de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A mí me impacta que dice comen con vosotros, o sea que está hablando de gente que está dentro de nosotros y que parece de nosotros. Pero ellos tienen por delicia gozar de deleites cada día. Ahora, pareciera en la manera en que la versión está puesta, en que no nos da mucha información de qué clase de deleite se refiere, pero cuando usted va al griego bíblico, yo me quedé sorprendido que la palabra delicia viene de una palabra que también se puede interpretar como afeminado. Así como usted abrió los ojos como huevo estrellado, yo también los abrí. Yo dije, parecía que no tiene relación, pero sí, hermano, hombre, porque está hablando de delicias carnales. Hay cosas que no le puedo decir porque hay niños. Mejor en un tema matrimonial platicamos. Pero es que ¿sabe qué pasa, hermano? Las delicias carnales son muy delicadas. Alguien que le da demasiado gusto a la carne se está metiendo a Honduras. Pero no al país vecino, pues, pero está metiendo en problemas. Le está dando demasiado deleite a su carne. Mire cómo dice otra versión de 2 de Pedro 2:13. En otra versión dice, recibiendo, esta es la Biblia Arcas Fernández, recibiendo daño en pago del daño que causaron. Ponen su felicidad en el efímero placer de los sentidos. Impuros y viciosos se entregan a sus placeres mientras banquetean alegremente con vosotros. En lugar de decir gozando de deleites cada día, dice que ponen su felicidad en el efímero placer de los sentidos. Por eso yo le leí que la sensualidad es el deleite de los sentidos. Hermano, por favor, esto es bien tremendo. Una persona sensual es una persona demasiado llevada por sus sentidos. Por sus sentidos y por sus sentires. Por eso cuidado con los sentires. Mire, uno tiene que someter sus sentires, hombre. No cualquier cosa que siente la tiene que efectuar. Es que hoy siento ganas, o también hoy no siento. Tienes que bautizarte en agua, pues no siento. Si eso es una orden, no te están preguntando si sientes. El ejemplo que me ponía el hermano Otto era ese. Él decía a un soldado, le decían, soldado, haz tal cosa. Pues no siento. ¿O por qué se fue? Yo lo dejé aquí vigilando. ¿Por qué se fue? Porque sentí sueño. ¡Ja! Lo mandan a dormir, pero al sueño eterno. Nosotros, hermano, yo le hablo en el amor del Señor, sin el afán de lastimar su almita. Pero no se deje llevar solo por cualquier sentir que tiene.
Yo siento, yo siento, yo siento. No es así. Tienes que tener cuidado de las cosas que sientes. Cuidado, cuidado, porque no sea que llegues a poner tu felicidad en el efímero placer de los sentidos. Es decir, efímero quiere decir temporal, muy pasajero, algo pasajero. Y entonces ponen su felicidad en eso, en darle gusto a la carne, en darle gusto a los sentidos. Y eso es todo. Ahí está su alegría. Si no le dan gusto a los sentidos, no se sienten bien. Eso no es bueno. ¿Cuántos dicen amén todavía? Cuidado con cualquier cosa que sientas. Tienes que someterlo al escrutinio del Espíritu Santo. Eso que sientes. Pide consejo. ¿Verdad? Tienes que pedir consejo. No es solo así, porque por eso es de que dice que van a recibir el pago de su iniquidad. Aquí en esta versión dice recibiendo daño en pago del daño que causaron. Porque como ponen su felicidad en el efímero placer de los sentidos, no les importa a quién se pasan llevando. Hay gente que es demasiado egocentrista. Todo es satisfacerse y no le importa a quién se pasa llevando. Un ejemplo muy común, si quiere. Yo no logro entender a aquel, aunque claro, como bien dice mi apóstol, ¿verdad? A veces los que no tuvimos ese problema de la bebida, nos cuesta entender a los que lo tuvieron. Pero a mí me cuesta entender que alguien tiene escasez económica, o tal vez no, limitación económica, y el 31 de la alegría que le pagaron se lo va a chupar. Es que de veras no piensa ni en sus hijos, ni en su mujer, ni en sus 20 hijos. Solo se dejó llevar por el efímero placer de sus sentidos. Y cuando le reclaman todavía es que ustedes no quieren que uno sea feliz, déjenme un ratito gozarme con mis cuates. Eso no es justo que le haya quitado a sus hijos esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, 2 de Timoteo 3:5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso quiere decir, perdón, no le expliqué que me estoy saltando, ¿verdad? Del verso 2 hasta el verso 4, y el verso 2 no se lo dejé completo, porque no quise dejarlo ahí en letra pequeña, me interesaba más el verso 4. El verso 4 habla de los amadores de los deleites más que de Dios, pero le estoy mostrando de que está hablando de que los tiempos finales serán peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Dicho sea de paso, los dos textos que le puse están hablando de amores, pero malos amores. Estos son amores que matan. Sí, porque un amador de sí mismo, eso es un mal amor. Otro es el avaro. El avaro es el que ama el dinero. ¿Me están dando a entender? Y por eso dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, no sé cómo estoy en el tiempo, en vez de Dios. Mi hermano, yo pienso que Dios tiene que estar sobre, el amor a Dios tiene que estar sobre el amor de nuestros placeres o la satisfacción de nuestros placeres, de nuestro bienestar. Tiene que estar encima sobre eso. O sea, no deberíamos nosotros de poner antes que servir a Dios, amar a Dios, buscarlo. No debemos de poner antes mi propia comodidad. Yo sé que esto no es muy grato a los oídos de algunos,
Pero perdóneme, hermano, pero yo estoy hablando bien con Biblia. La razón por la que los tiempos finales son peligrosos es por eso, porque los hombres son amadores de sí mismos y por lo tanto son amadores de los deleites más que de Dios. Que les viene importando muy poco el amar y el servir a Dios, y por complacerse. Yo no estoy diciendo que usted no pueda encontrar placer en un descanso, en unas vacaciones, pero no sea antes de Dios. Es como aquel que ama tanto el fútbol, ¿verdad? Es que es mi única distracción, es que esa es la única forma en que yo me siento, que saco mi estrés. Y lo que hace es que se mete a un equipo de fútbol y no viene el domingo a la iglesia. Bueno, ya sé que allá me metí a líos. Espero que usted no esté molesto, sino que entendamos que amar al Señor es más importante que nuestro propio placer. Porque mira, aquí dice deleites. Esta versión dice deleites. Oh, perdón. Tan bonito que estaba esto, ¿ah? Esta versión dice deleites, pero hay versiones que dice placeres. Mejor ya no escribo, que me puede sacar otra vez. Hay versiones que dicen amadores de los placeres más que de Dios. Muy bien. Otro, número 3, Génesis 3:6. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y que era una delicia para los ojos y árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido cuando ella estaba, y él comió. Uno de los problemas que se tiene con los deleites es que se le da gusto al deleite de los ojos. O sea, lo que los ojos miran, eso quiero. Donde pone el ojo, pone la bala. Y se le despierta el deleite, el placer, y hasta que, mire cómo, a ver si me deja, pero mire cómo dice aquí, lo tomó de su fruto. O sea que antepuso la delicia de sus ojos a la orden que Dios le había dado. Mire, una de las cosas que le decía a los hermanos el día domingo donde fui a predicar es que, bueno, yo creo que eso fue en la administración, eso no fue predicando. El Espíritu me hablaba y me decía, hay muchos que se sienten frustrados y que se sienten tristes porque no han logrado alcanzar algo que anhelaban o que quieren, pero no se han puesto a pensar que a ellos se les aplica aquel versículo que dice: pedís, pero pedís mal, porque pedís para satisfacer los deseos de la carne. Entonces algunos se sienten insatisfechos, pero porque quieren satisfacer algo que Dios no les quiere dar. Entonces, por eso sería bueno cambiar el deleite, porque si cambias el deleite, tus satisfacciones van a ser otras, van a ser las que Dios quiere. Deleítate en el Omnipotente y concederá los deseos de tu corazón. Porque si tu delicia es Dios, tus deseos van a ser los correctos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces andan ahí muchos frustrados. Ay, de desear se muere mi alma. Hasta poéticos se vuelven. Ay, tantas cosas que uno quiere en la vida, ¿verdad? Mire, ya estoy viejo y no conozco París. Como quisiera conocer la Torre Eiffel. Pues vaya allá a la Sexta Avenida a ver la Torre Reformador, que dicen que la hicieron más o menos como es. No es igual, pero se está burlando de mí. Mire, no es eso. Si usted puede lograr ese viaje, bueno, pues gloria a Dios, pero no se frustre por eso.
No se frustre por eso. Cuidado con estar buscando solo darle gusto a lo que el ojo ve. Ah, yo quiero eso. Ah, yo quiero tal cosa. Ah, yo quiero aquello. Pero a veces nosotros, hermanos, nos frustramos. Así, sencillamente nos frustramos. Porque algo que vio nuestros ojos y qué delicia para los ojos. Yo quisiera eso, yo quiero eso. Deseable. Porque mire, pues primero delicia a los ojos, luego deseable para la carne. Concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, arrogancia de la vida. ¿Cuántos dicen amén todavía? Yo termino por causa del tiempo, no quiero, hemos estado saliendo bastante tarde, entonces quisiera finalizar. Isaías 58:13. Mire otro versículo que nos va a hablar un poquito acerca de las delicias. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Qué tremendo eso. Y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí hay que seguir leyendo. Pero lo que me llama la atención es que está hablando de un cambio de delicia. Si, para algunos es una delicia hacer su propia voluntad. O sea, perdón pues, o sea, ¿cuál es la satisfacción principal? Que me salí con la mía. ¿Sí me va a entender? Me salí con la mía, lo que quería, lo hice, lo logré. Pero si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, en mi día santo, y llamares delicia, y lo llamares delicia. O sea, llamares delicia a no ser tu voluntad. Qué tremendo eso, ¿ah? Pero no se olvide que este tema yo lo estoy hablando bajo el sentir, bajo la idea de que el Espíritu Santo nos quita la satisfacción de la carne. Sí, amén. Ese es el punto que estamos explicando en este tema. Entonces, cambio de delicia sería a través de la voluntad. Solo le voy a leer uno más, ahorita sí ya lo dejo en paz. Así, 5 es un número más bonito que 4. Marcos 4:19 en la Biblia Kadosh dice: pero las preocupaciones del mundo, el esplendor engañador de las riquezas y todo tipo de deleites estrujan y ahogan el mensaje. Por lo tanto, no produce nada. No produce fruto, dice las otras versiones. O se queda sin fruto. Entonces, hermano, andar demasiado preocupado por satisfacer los deleites te ahogan la palabra. Y por eso se queda mucho sin fruto, hermano. Porque le pusieron tanta importancia, mayor importancia a la delicia de sus ojos, a la delicia de la carne, a satisfacer. Pero si vivís o si andáis por el Espíritu, no satisfaréis. No satisfaréis el deseo de la carne. ¿Cuántos dicen amén todavía? Yo termino. Vamos a ponernos de pie, así vamos a dar buen tiempo para finalizar, y todavía hay anuncios. Hay mucho que platicar de este tema, hermano. Me interesa de verdad que hablemos. Hay muchas cosas que todavía no hemos hablado y que me parece importante que no las dejemos por un lado, porque el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra carne trae efectos extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Pongámonos de pie, por favor. Quisiera que esté usted de pie esta noche, bendecida, y que nos pongamos delante de Él con un corazón necesitado de su Santo Espíritu. Gracias, Señor, gracias. Levanta tus manos al cielo. No sé si hay entre nosotros alguien que no ha aceptado al Señor o que va a reconciliar. Esta puede también ser tu oportunidad
mientras oramos, mientras servimos al Señor, cantando aquí con mis hermanos amados. Padre que estás en el cielo, gracias, gracias por tu misericordia, gracias por tu grande amor. Qué bueno eres, qué bueno eres. Habla con Dios un momento. Nos has prometido derramamiento de tu Espíritu. Yo no he dejado de oír tu voz respecto a estas cosas, y una de las cosas que me has dicho es que no se debe de forzar nada de esto. El derramamiento de tu Espíritu es sencillamente derramamiento ya. Por lo que yo te pido, derrámate sobre mí. Y ya ni siquiera me tengo que obligar a no satisfacer el deseo de la carne. Simplemente no lo satisfaré. No tengo por qué forzarme a mí mismo o forzar a los demás. Simplemente la llenura de tu Espíritu va a hacer que no satisfaga, porque me haces un cambio de deleites, un hermoso cambio de deleites. Me llevas a que mi deleite ya no serán las cosas que mis ojos ven. Harás que mi deleite no sea, Señor, sencillamente lo que mi carne desea, o el placer de mis sentidos, y mucho menos darle gusto a mi deleite más que amarte a ti. Que jamás mis placeres, mi comodidad, mi bienestar esté sobre ti o antes de ti. Jamás, 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 Señor. Por favor, te lo pido. Que jamás el darle gusto a mi carne, a mi comodidad terrenal, sea algo que me aleje de ti. Por favor, por favor. Que los deseos de la carne se apaguen, se mueran, los pueda hacer morir por tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Levanta tus manos, pídele llenura al Espíritu. Solo pídele, solo diles: derrama tu Espíritu en mí, y que tenga manifestación, demostración y efecto, haciendo que el efecto de tu Espíritu sobre mi carne haga morir los deseos de mi carne, cambien los pensamientos de mi carne, o que no piense yo en las cosas de la carne, y como consecuencia no busque satisfacer, no satisfaga más los deseos de esa carne. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.